Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Segundo segmento de la sección 2 llamado El régimen alimenticio y la espiritualidad. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discerniría las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera la especie que a fin de romper su poder el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre, ¿qué obra confronta el cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado la ruina. Adán cayó por satisfacer el apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer a la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. La decadencia de la virtud y la degeneración de la especie se deben principalmente a la complacencia del apetito pervertido. Responsabilidades y tentaciones especiales de los ministros. A todos, especialmente a los predicadores que enseñan la verdad, incumbe la solemne responsabilidad de vencer en lo tocante al apetito. Su utilidad sería mucho mayor si dominasen sus apetitos y pasiones, y sus facultades mentales y morales serían más vigorosas si ellos combinasen el trabajo físico con las actividades mentales. Combinando los hábitos de estricta temperancia con el trabajo mental y físico, lograrían hacer mucho más trabajo y conservarían la claridad de la mente. Si siguiesen esta conducta, sus pensamientos y palabras fluirían más libremente, sus ejercicios religiosos serían más enérgicos y las impresiones hechas en sus oyentes serían más notables. La intemperancia en el comer, aunque se trate de alimentos de la debida calidad, tendrá una influencia agotadora sobre el organismo y embotará las emociones más sensibles y santas. Algunas personas traen al campamento, en los congresos, alimentos que son completamente inadecuados para tales ocasiones, tortas y pasteles concentrados y una variedad de platos que trastorna la digestión de un hombre sano de trabajo. Por supuesto, lo mejor que pueda conseguirse no se considera demasiado bueno para el ministro. La gente manda estas cosas a la mesa de éste y lo invita a sus propias mesas. De esta manera los ministros son tentados a comer demasiado y alimentos que son perjudiciales. No solamente se disminuye su eficiencia en el Congreso, sino que muchos se convierten en dispépticos. El ministro debe declinar esta bien intencionada pero imprudente hospitalidad, aun a riesgo de una aparente falta de cortesía, y el pueblo debe tener un grado suficiente de verdadera bondad como para no obligarlo a una alternativa semejante. Los hermanos yerran cuando tientan al pastor con alimentos malsanos. De esta manera se han perdido talentos preciosos para la causa de Dios, y muchos, aunque viven, se ven privados de la mitad del vigor y la fuerza de sus facultades. Los ministros, por encima de todos los demás, deben ahorrar la fuerza del cerebro y de los nervios. Deben evitar todo alimento o bebida que tenga la tendencia a irritar o excitar los nervios. La excitación es seguida de depresión. La excesiva complacencia entenebrecerá la mente y hará que los pensamientos sean difíciles y confusos.
Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Por la inspiración del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo insta a que todo lo que hagamos, aun el acto natural de comer o beber, debemos hacerlo no para complacer el apetito pervertido, sino con un sentido de responsabilidad. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Cada parte del hombre ha de ser protegida. Hemos de ejercer cuidado, no sea que lo que se lleva al estómago borre de la mente pensamientos elevados y santos. ¿No puedo yo hacer lo que me place?, pregunta alguien, como si estuviéramos tratando de privarlo de un gran bien, cuando presentamos la necesidad de comer con inteligencia y conformar todos los hábitos a las leyes que Dios ha establecido. Existen derechos que pertenecen a todos los individuos. Tenemos una individualidad y una identidad que es nuestra. Nadie puede sumergir su identidad en la de algún otro. Cada uno debe actuar por sí mismo de acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Con respecto a nuestra responsabilidad e influencia, somos responsables ante Dios porque derivamos nuestra vida de Él. No la obtenemos de la humanidad, sino solo de Dios. Pertenecemos a Él por creación y por redención. Nuestros propios cuerpos no nos pertenecen para que los tratemos como nos plazca, para que los estropeemos con hábitos que conducen a la decadencia, imposibilitándonos al rendir a Dios un servicio perfecto. Nuestra vida y todas nuestras facultades mentales pertenecen a Él. Él está cuidando de nosotros cada momento. Él conserva la maquinaria humana en acción. Si nos las dejara para que la hiciéramos funcionar nosotros por un solo momento, moriríamos. Dependemos absolutamente de Dios. Aprendemos una gran lección cuando nos damos cuenta de nuestra relación con Dios y su relación con nosotros. Las palabras «no sois vuestros» porque habéis sido comprados por precio, 1 Corintios 6, 19 y 20. Deben grabarse permanentemente en nuestra memoria para que siempre reconozcamos el derecho que Dios tiene sobre nuestros talentos, nuestra propiedad, nuestra influencia, nuestra individualidad personal. Hemos de aprender cómo tratar este don de Dios constituido por la mente, el alma y el cuerpo, para que como posesión comprada por Cristo podamos realizar un servicio saludable y grato para Él. Ha estado resplandeciendo la luz de nuestra senda con respecto a la reforma pro salud y el deber que incumbe a los hijos de Dios en estos postreros días en cuanto a ejercer templanza en todas las cosas. Vi que estabais entre aquellos que demorarían en ver la luz y en corregir su manera de comer, beber y trabajar. En la medida en que se reciba y se siga la luz, ésta realizará una completa reforma en la vida y el carácter de todos aquellos que son santificados por ella. Relación con la vida victoriosa. El comer, el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Muchos alimentos que los paganos comían con toda libertad les estaban prohibidos a los israelitas, y la prohibición no era arbitraria, pues se trataba de manjares nocivos, y el hecho de que eran declarados inmundos enseñaba que tales manjares contaminaban. Lo que corrompe el cuerpo tiende a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para tener comunión con Dios y para rendirle un servicio elevado y santo.
El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Todos los que participan en la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos, y aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. Cuán numerosos son los que se privan de las ricas bendiciones que Dios les reserva en lo que se refiere a la salud y los dones espirituales. Muchas almas hay que luchan por alcanzar grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos. Para alcanzar su propósito creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas personas escudriñan las Escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a la mano, apropiándose de la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Sigamos al Salvador en su sencillez y abnegación. Exaltemos al hombre del Calvario por la palabra y por la vida santa. El Señor se allega muy cerca de aquellos que se consagran a Él. Si hubo tiempo cuando fue necesario que el Espíritu de Dios obrase en nuestro corazón y en nuestra vida, es ahora. Aferrémonos a esta divina potencia para vivir una vida de santidad y abnegación. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas las propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre, por su propia vida, cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás.
El apetito y las pasiones deben ser sometidos al dominio de la conciencia iluminada, para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte, y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. El que aprecia la luz que el Señor le ha dado sobre la reforma pro salud tiene una ayuda importante en la obra en que está empeñado de santificarse por medio de la verdad y hacerse idóneo para la inmortalidad. La relación del régimen alimenticio con las normas morales. La contaminación moral en los tiempos antiguos. La gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó su concupiscencia hasta que su copa de iniquidad se llenó y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. El pecado ha prevalecido desde la caída. Mientras unos pocos han permanecido fieles a Dios, la gran mayoría ha corrompido sus caminos delante de Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra se debió a su excesiva maldad. Dieron rienda suelta a sus apetitos intemperantes y luego a sus pasiones corruptas, hasta que estuvieron tan degradados y sus pecados llegaron a ser tan abominables que su copa de iniquidad se llenó y fueron consumidos con fuego del cielo. En nuestra época existen los mismos pecados que los que trajeron la ira de Dios en los días de Noé. Los hombres y las mujeres llevan ahora el comer y el beber hasta la glotonería y la embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y condujo a una corrupción general hasta que su violencia y sus crímenes alcanzaron al cielo y Dios lavó la tierra de su contaminación moral por medio del diluvio. Los mismos pecados de la glotonería y la embriaguez amortiguaron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que los crímenes parecían constituir el deleite de los hombres y las mujeres de esa ciudad malvada. Cristo amonesta de esta manera al mundo, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Cristo nos ha dejado aquí una lección de las más importantes. Él no estimula la indolencia en su enseñanza. Su ejemplo fue lo opuesto de esto. Cristo era un obrero ferviente. La suya fue una vida de abnegación, diligencia, perseverancia, industria y economía. Él quiere presentar delante de nosotros el peligro de hacer del comer y del beber lo más importante. Revela el resultado de ceder a la complacencia del apetito. Las facultades morales son debilitadas de manera que el pecado no parece pecaminoso. Los crímenes son tolerados y las bajas pasiones gobiernan la mente hasta que la corrupción general elimina los buenos principios e impulsos y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es precisamente la condición que Él declara
que existiría en ocasión de su segunda venida. ¿Serán amonestados los hombres y las mujeres? ¿Apreciarán ellos la luz o llegarán a ser esclavos del apetito y las bajas pasiones? Cristo nos presenta algo por lo cual afanarnos que es más elevado que meramente lo que hemos de comer o lo que hemos de beber o lo que ha de vestirnos. El comer, el beber y el vestirnos son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes y se hallan entre los pecados notables de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de Cristo. Tiempo, dinero y energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, se malgastan en innecesarias superfluidades del vestido y en excesos propios de un apetito pervertido que disminuye la vitalidad y trae sufrimiento y decadencia. Es imposible presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios cuando está lleno de corrupción y enfermedad debido a nuestra propia indulgencia pecaminosa. Corrupciones prevalecientes debidas al apetito no restringido. Muchos se maravillan de que la humanidad haya degenerado tanto física, mental y moralmente. No entienden que es la violación de la Constitución y de las leyes de Dios y la transgresión de las leyes de la salud lo que ha producido esta triste degeneración. La transgresión de los mandamientos de Dios ha hecho que el Señor retrajera su mano que imparte prosperidad. La intemperancia en el comer y el beber, la complacencia de las bajas pasiones ha entumecido las delicadas sensibilidades, de manera que las cosas sagradas han sido puestas al nivel de las cosas comunes. Los que se permiten convertirse en esclavos de un apetito glotón, a menudo van más allá y se rebajan a sí mismos complaciendo sus pasiones corruptas, que han sido excitadas por la intemperancia en el comer y el beber. Dan rienda suelta a sus bajas pasiones hasta que la salud y el intelecto sufren grandemente. Las facultades de raciocinio resultan destruidas en gran medida por los malos hábitos. La irregularidad en el comer y el beber y la forma impropia de vestirse depravan la mente y corrompen el corazón y esclavizan los nobles atributos del alma a las pasiones animales. Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la espiritual. La norma de virtud resulta elevada o degradada por los hábitos físicos. El comer en exceso de la mejor clase de alimento producirá una condición mórbida en los sentimientos morales. Si el alimento no es el más saludable, los efectos serán aún más perjudiciales. Cualquier hábito que no promueva una acción saludable en el organismo humano degrada las facultades más elevadas y más nobles. Los hábitos erróneos en el comer y beber conducen a hierros en el pensamiento y la acción. La complacencia del apetito fortalece las propensiones animales, dándoles el predominio sobre las facultades de la mente y del espíritu. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Es el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Muchos consideran esta advertencia aplicable solo a la licencia, pero tiene un sentido más amplio. Nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de estimulantes y narcóticos tales como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Estas complacencias pueden bien ser clasificadas entre la concupiscencia que ejerce una influencia perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente tomarán posesión de la víctima.
convirtiéndola en un esclavo de la concupiscencia, y más ciertamente rebajarán la norma de espiritualidad. Usted necesita ejercer temperancia en todas las cosas. Cultive las facultades superiores de la mente y habrá menos fuerza en el crecimiento de lo animal. Es imposible que usted acreciente la fuerza espiritual mientras su apetito y sus pasiones no se hallan bajo un perfecto dominio. Dice el inspirado apóstol: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Hermano mío, despiértese, le ruego, y permita que la obra del Espíritu de Dios penetre más profundamente que en la parte exterior. Permítale alcanzar hasta las fuentes profundas de toda acción. Es principio lo que se necesita, firme principio y vigor de acción en las cosas espirituales así como en las temporales. Sus esfuerzos carecen de fervor. Oh, cuántos están abajo en la escala de la espiritualidad porque no se niegan a satisfacer el apetito. La energía nerviosa del cerebro es entorpecida y casi paralizada por comer en exceso. Cuando los tales van a casa de Dios el sábado, no pueden mantener los ojos abiertos. Los más fervientes llamamientos dejan de despertar sus intelectos pesados e insensibles. La verdad puede ser presentada con profundo sentimiento, pero no despierta las sensibilidades morales ni ilumina el entendimiento. ¿Han estudiado los tales para glorificar a Dios en tales cosas? La influencia de un régimen sencillo. Si todos los que profesan obedecer la ley de Dios estuvieran libres de iniquidad, mi alma quedaría aliviada, pero no lo están. Aún algunos de los que profesan guardar todos los mandamientos de Dios son culpables del pecado de adulterio. ¿Qué puedo decir para despertar sus sensibilidades embotadas? Los principios morales, aplicados estrictamente, son la única salvaguardia del alma. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de la clase más sencilla, es ahora. No debe ponerse carne delante de nuestros hijos. Su influencia tiende a excitar y fortalecer las pasiones inferiores y tiende a amortiguar las facultades morales. Los cereales, las frutas, preparados sin grasa y en forma tan natural como sea posible, deben ser el alimento destinado a todos aquellos que aseveran estar preparándose para ser trasladados al cielo. Cuanto menos excitante sea nuestra alimentación, tanto más fácil será dominar las pasiones. La complacencia del gusto no debe ser consultada sin tener en cuenta la salud física, intelectual o moral. La satisfacción de las pasiones más bajas inducirá a muchísimas personas a cerrar los ojos a la luz porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Todos pueden ver si lo desean. Si prefieren las tinieblas a la luz, su criminalidad no disminuirá por ello. ¿Por qué no leen los hombres y las mujeres y se instruyen en estas cosas que tan decididamente afectan su fuerza física, intelectual y moral? Dios os ha dado un tabernáculo que cuidar y conservar en la mejor condición para su servicio y su gloria. La temperancia es una ayuda para el dominio moral. El alimento que consumís no es de la clase sencilla y saludable que produce la mejor clase de sangre. La sangre impura oscurecerá seguramente las facultades morales e intelectuales y despertará y fortalecerá las pasiones más bajas de vuestra naturaleza. Ninguno de vosotros puede permitirse seguir un régimen afiebrante, porque esto se hace a expensas de la salud del cuerpo y de la prosperidad de vuestras propias almas y las almas de vuestros hijos.
Colocáis sobre vuestras mesas alimentos que sobrecargan los órganos digestivos, excitan las pasiones animales y debilitan las facultades morales e intelectuales. Los alimentos muy condimentados y la carne no son de beneficio para vosotros. Os ruego, por causa de Cristo, que pongáis vuestra casa y vuestros corazones en orden, que la verdad de origen celestial os eleve y os santifique en alma, cuerpo y espíritu. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Hermano G., su forma de comer tiene la tendencia a fortalecer las pasiones bajas. Usted no controla su cuerpo como es su deber hacerlo para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La temperancia en el comer debe practicarse antes que usted sea un hombre paciente. El mundo no debe ser un criterio para nosotros. Está de moda complacer el apetito con alimentos lujosos o concentrados y estímulos antinaturales, fortaleciendo de esta manera las propensiones animales y perjudicando el crecimiento y el desarrollo de las facultades morales. No hay estímulo para ninguno de los hijos o hijas de Adán a fin de que lleguen a ser victoriosos en la guerra cristiana, a menos que decidan practicar la temperancia en todas las cosas. Si lo hacen, no pelearán como quien hiere el aire. Si los cristianos mantienen el cuerpo en sujeción y ponen todos sus apetitos y pasiones bajo el dominio de una conciencia iluminada, sintiendo que es un deber que tienen para con Dios y para con sus vecinos el obedecer las leyes que gobiernan la salud y la vida, tendrán la bendición del vigor físico y mental, tendrán poder moral para empeñarse en la guerra contra Satanás y en el nombre de aquel que venció el apetito en favor de ellos pueden ser más que vencedores para su propio bien. Esta guerra está abierta para todos los que deseen empeñarse en ella. Hemos presentado el segundo segmento de la sección 2 llamado El régimen alimenticio y la espiritualidad, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.